RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Segunda hora del Espacio en Blanco, este programa especial que estamos haciendo en esta gira que llevamos semanas realizando por diferentes partes de España, ahora en Zaragoza, en este flamante salón de la Caja Rural de Aragón, con unos cuantos amigos que han venido a vernos, que se vuelva a sentir que en esta segunda hora estamos vivos y estamos aquí con un aplauso. Redes sociales abiertas si queréis intervenir, Blanco Radio RNE, y nuestro primer invitado en esta parte de nuevo del programa es Javier Sierra. Voy a tu plan maestro, Javier, si te parece. Vamos a ello. ¿Es verdad que había un señor que te enseñó algo en el museo? ¿O eso te lo has inventado? ¿Es un recurso literario? No es ningún recurso literario, es una historia que me pasó de verdad. Yo era muy joven, empezaba a ir al Espacio en Blanco en aquellas fechas, imagínate, ¿no? Con otra voz distinta, más con un timbre más agudo. Pero en aquel tiempo yo pasaba muchas horas en el Museo del Prado porque era ese lugar que para un estudiante que venía de provincias y había llegado a la gran ciudad, a Madrid, pues se encontraba cómodo rodeado de cuadros que había visto reproducidos en sus libros de texto. Las Meninas o los fusilamientos del 2 de mayo, en fin, todas esas obras estaban en mi imaginario y me gustaba verlas. Y un día, un domingo, estando delante de una tabla renacentista de Rafael Sanzio, una Sagrada Familia, admirando simplemente la belleza del cuadro, se me aproximó por detrás un señor que yo no había visto nunca. Y ¿cómo era? Pues era un señor mayor, tenía el pelo blanco, iba con un abrigo de paño, sí que me llamó la atención que tenía como un anillo muy, muy vistoso y una mirada como muy, muy límpida, ¿no? Muy azul. Bueno, el caso es que se me acercó, ni siquiera me dio los buenos días y empezó a explicarme cómo tenía que mirar el cuadro. Durante 40 minutos yo creo que me dio una clase magistral de lectura de arte, no de contemplación de arte. Me explicó que los símbolos de la pintura tenían una cadencia que se podían seguir y leer como si fuera un texto. Me dio consejos tan obvios, pero que luego han sido a la postre tan importantes, como que es necesario cuando ves un cuadro donde hay muchos personajes, meterte en sus miradas, estar atento a dónde se cruzan, con qué se cruzan, dónde se pierden algunas de esas miradas. Bueno, yo me quedé tan asombrado, Miguel, escuchando a aquel señor, que se me olvidó pedirle una vía de contacto, como pides tú, ¿no? A todos tus invitados, un teléfono, una dirección, algo. Y con el hambre que me quedé, que se despertó en mí por saber más de cómo leer el arte, volví muchos otros domingos al Prado tratando de encontrarlo. ¿Y lo encontraste? Nunca más. Nunca nuestros caminos se cruzaron, pero aquella ausencia terminó convirtiéndose en cicatriz y llegado el día, muchos años después... ¿Has tenido que escribir el plan maestro? Exacto, cuando de repente me planteé escribir sobre misterios del arte y por qué a mí el arte me fascina, encontré esa conexión emocional con aquel misterioso maestro. Luego descubrí, y ese es el gran hallazgo del plan maestro, que lo que a mí me pasó en un ámbito íntimo, pequeño, de corto alcance, en realidad había sucedido ya miles de años antes, a otras escalas, de forma de alguna manera parecida, en momentos importantes de la historia. Por ejemplo, cuando se está levantando la civilización mesopotámica, un maestro, también aparecido repentinamente, salido en este caso de las aguas del Tigris, cuentan las leyendas, se acercó a los antiguos babilonios y les enseñó no a mirar el arte, sino a hacer cálculos matemáticos, a construir y cocer con ladrillos, ¿no? A cocer ladrillos y hacer figurats, a mirar las estrellas y calcular el movimiento de los planetas sobre nuestras cabezas. Ese señor, al que llamaron en las tablillas cuneiformes Oannes, hizo lo mismo que mi maestro en el Prado. Un día dejó de aparecer, se desvaneció y dejó a aquellos babilonios solos frente a su camino. Y ese mismo esquema
de alguien que llega, te cambia la mirada y se esfuma para siempre cuando cree que te ha entregado el conocimiento. Está en Viracocha en América, en Quetzalcóatl en Centroamérica, está entre los Dogon en Mali, está en muchas culturas del planeta. Son los maestros. ¿Estás queriendo decir que esa persona, tu maestro, podía ser alguien de arriba? Estoy queriendo decir que hay momentos en la vida de las culturas, pero también en la vida de los individuos, donde te cruzas con este tipo de enseñantes misteriosos. No sé si vienen de arriba. Ellos dicen que sí. A mí no me lo dijo aquel señor en el Museo del Prado, pero a los babilonios Oannes sí que les explicó que venía de muy lejos, igual que, en fin, a los Dogon de Mali, los Nommos, que es como se presentaron, decían que venían en unas arcas de fuego procedentes de la estrella Sirio. No sabemos en realidad de dónde vienen o si eso es poesía, pero lo que a mí me intriga es esa necesidad que tiene el ser humano de tropezarse con gente que sepa más que él o que ellos en esos momentos, y que ese tropiezo les impulsa hacia el futuro, ¿no? En tu libro hablas de que hay, hemos hablado otras veces de ello, que para mirar el arte hay que cambiar un poco la mirada. ¿Qué gafas hay que ponerse? ¿Cuántas dioptrías hace falta? ¿Cómo hay que mirar torcido? Explícame cómo se puede entender eso, cómo se puede captar lo que un artista ha dejado ahí, quizá para quien sepa interpretarlo o sentirlo. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando visitamos una gran colección de arte, el Museo del Louvre, los museos vaticanos, el Museo del Prado, en fin, cualquiera de estos grandes lugares. Qué suerte tenemos en España de que hay algunos museos increíbles, llenos de obras de arte que quizá no le demos tanto valor como se debería. Pero lo primero que tenemos que pensar es, cuando llegamos a un lugar de estos, es que la mayoría de las obras que están ahí nunca fueron concebidas para estar colgadas ahí. No se pensaron para un museo. El concepto de museo es un concepto históricamente reciente. El Bosco jamás imaginó que el Jardín de las Delicias estaría en una sala como la 56 del Museo del Prado, con luces LED y rodeada de otras obras suyas. Aquello simplemente fue concebido para estar en una estancia, en un palacio, o en un castillo, o en una iglesia, y en función de la luz, del lugar en el que estaba, de si estaba en un altar o en una capilla lateral, de si estaba más arriba o más abajo en un rellano de una escalera, provocar un impacto emocional en quien lo veía. Hoy, en cambio, lo que buscamos es un impacto racional. Llegamos a esa sala, 56 del Bosco, leemos la cartela: Jerónimo Bosco, año 1500, pintor con reminiscencias flamencas, con un tipo de pintura preciosista, pero no nos dicen en esa cartela para qué ni por qué se hizo esa imagen. Y yo creo que ahí es donde está la magia, en los para qué y en los por qué. Así que de repente te encuentras con obras que a mí me gustaría que nuestros oyentes rastreasen inmediatamente. Por favor, en Internet. 2 o 3 y nos vamos luego al espacio. Pues mira, por ejemplo, Los embajadores de Hans Holbein. Es una obra maestra que está en la National Gallery de Londres. Son 2 señores muy bien vestidos. Detrás de ellos hay una mesa llena de objetos preciosos. Son objetos científicos de la época. Estamos hablando de una pintura del siglo XVI. Y entre ellos, una mancha alargada. Parece un brochazo dejado accidentalmente por el pintor, como un fallo en la pintura. Bueno, esa imagen hoy está colgada en una sala de la National Gallery, casi a la altura del suelo. Pero eso nunca estuvo así en origen. Estaba en el rellano de una escalera enorme de un palacio. ¿Escalera? Sí. Cuando alguien subía por la escalera, una escalera de estas de 2 brazos, ¿no?, y llegaba hacia el rellano, la mancha, por el efecto de la perspectiva, se iba encogiendo, y ante los ojos aparecía una calavera. En realidad es un cráneo disfrazado con óptica entre esos 2 personajes, que les recordaba de manera sutil que, por muy ricos que fueran, por muy poderosos y muy sabios que fueran aquellos 2 señores retratados, al final iban a morirse como cualquiera de los demás.
Un par de días más rápido, si puede ser más cerquita, que no haya que irse a Londres para verlas. Bueno, no, puede ser. Claro, por supuesto, estamos rodeados de ese tipo de obras, ¿no? Mira, por ejemplo, en el Museo del Prado, en un sitio fácil para que todo el mundo lo encuentre, ¿no? En la gran galería del Museo del Prado. Nada más ingresar en ese espacio, hay un enorme lienzo de Tiziano. Tiziano recibió el encargo de Carlos V, del emperador, al final ya de los días del emperador, para pintar una cosa un poco rara, ¿no? Él le pidió que representara el reino de los cielos, y debajo del reino de los cielos, como abierto, como una puerta interdimensional, debajo de ese reino de los cielos, todos los personajes importantes para la tradición cristiana. Desde personajes del Antiguo Testamento como Noé o Moisés, que están ahí representados, a gentes del Nuevo como San Juan o San Jerónimo con una Biblia. Y entre ellos le pidió el emperador que lo retratase a él no como el rey del mundo, sino como un alma. Está pintado, cubierto con una sábana, arrodillado, pidiendo permiso para entrar en la gloria, que es como se titula el cuadro. En realidad es el espíritu de Carlos V, y seguido de los espíritus, también cubiertos solo con sábanas, de Isabel de Portugal, su amadísima esposa, o de Felipe II, que lo heredaría al poco. Lo que nadie sabe, o poca gente recuerda, es que cuando Carlos V se retira a Yuste a pasar los 2 últimos años de su vida en reclusión, ha abdicado de ser el rey más poderoso del mundo, cada día acudía delante de ese cuadro a mirarse a él mismo muerto en su viaje al más allá, porque era su forma de prepararse para su viaje hacia la eternidad. Es, si me permites la frivolidad, es como si le hubiera pedido a Tiziano, a uno de los grandes artistas de todos los tiempos, una tabla de gimnasia para el alma, para el viaje definitivo. Y está ahí a la entrada del Prado. Y si no te cuentan esta historia, tú simplemente ves un cuadro, pero cuando te cuentan la historia, todo cambia. Todo cambia, ya ves otra cosa. Un ejemplo rápido más, si quieres, o nos vamos al espacio. Como tú quieras, ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, el Prado tiene una Gioconda, ¿no? Sí. Que hace... Poca gente sabe que lo tiene, ¿no? Exacto, sí. Hace unos años se descubrió, cuando se hizo la restauración del cuadro, que es igual que la Gioconda de París, pero hay un detalle en el que tampoco nadie se fija. Sobre uno de los hombros de esa Mona Lisa, de esa Gioconda, hay una huella dactilar. Esa ¿Me dices? Sí, porque Leonardo pintaba con las manos, hacía gestos con las manos. Pensamos que esa huella dactilar podría servir y podrá servir a futuro para identificar si la Gioconda de Madrid finalmente la hizo Leonardo o no, porque hay una gran controversia sobre si la hizo él o la hizo su taller. Pero tú sabes que conocemos 9 de los 10 dedos, huellas dactilares de Leonardo. Alessandro Besossi, que es un experto en la vida de Leonardo, que tiene un museo en Vinci, en el pueblo natal del pintor, ha compilado, como si fuera un CSI, ha compilado 9 de sus 10 huellas dactilares. Podríamos comparar esa huella del Prado con esas 9 a ver qué pasa. De momento no se han atrevido, pero el misterio está ahí, a la vista de todo el mundo. Y sería una sorpresa. Damos un pasito más, si te parece. No sé si quieres agua, te Perfecto, buscamos. tomo agua. Vale. Hay otra introducción. Decía que con Javier es la persona que mejor se pueden buscar y dar vueltas a los misterios. ¿Me vas a dejar tus gafas para ir al museo y ver las cosas como tú las ves? Te las dejo ahora mismo, pero igual te pierdes. Seguramente. Me pierdo porque estoy muy perdido. Segunda introducción que tenemos preparada para nuestro compañero. Vamos con ella. Otro misterio candente. El Pentágono presenta otro informe oficial sobre los cientos de avistamientos de ovnis. El reporte para el Congreso explica más sobre el origen de estos objetos voladores no identificados. Fuentes militares citadas por el New York Times los atribuyen a basura en el aire, globos o incluso a una ilusión óptica o hasta espionaje por parte de China. Los objetos volantes desconocidos. Vayamos a por los últimos datos. Puede que ya estén llegando.
Otro de los temas que sé que te han apasionado, que nos apasionan, es el tema de de esos objetos volantes, posibles visitas extraterrestres, si ya están aquí o no están aquí. Hay cantidad de informaciones últimamente, además, informaciones muy raras, sí, ¿no? Como cortinas de humo. ¿Qué está pasando, Javier? Algún día, cuando los historiadores del futuro accedan a la historia acústica del espacio en blanco y vean la cantidad de horas que le hemos dedicado a este asunto, podrán trazar una línea coherente de todo lo que ha pasado. Un punto de inflexión ocurrió hace unos años, ya en 2007, cuando de repente el Pentágono reconoció que tenía un departamento dedicado a la investigación de ovnis. Ese reconocimiento implicó una cosa en la que conviene pensar hoy en 2025, y es que el Pentágono nos ha mentido durante muchas décadas sobre la existencia de los ovnis y su interés sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque oficialmente, y está así en los libros de historia, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cerró toda investigación sobre los ovnis y se apartó de este asunto en 1969 con el proyecto Libro Azul. Encargaron una investigación a la Universidad de Colorado, al doctor Edward Condon, para que valorara los casos de ovnis, y aquel señor de física atmosférica de la Universidad de Colorado dijo que los ovnis no iban a aportar nada interesante a la ciencia. Y en el año 69 dijeron oficialmente que se acabó la investigación de ovnis. En 2007, el Pentágono dijo que llevaba mucho tiempo investigando este asunto, por lo tanto, aquello no fue una mentira. ¿Qué ha ocurrido de 2007 hasta ahora? Pues que las cosas se les han complicado a las gentes del Pentágono, porque muchos exmilitares que han trabajado para el Pentágono han terminado haciendo declaraciones sorprendentes, incluso bajo juramento, en sede del Congreso de los Estados Unidos, delante de comisiones parlamentarias, denunciando al Pentágono porque, según ellos, ocultan incluso tecnología extraterrestre y restos biológicos no humanos. Hablan en este tipo de términos. Está en las actas del Congreso. Eso teóricamente se está investigando. Hay mucha controversia abierta en este momento en los Estados Unidos, y hay quien lo ve solo desde un punto de vista, fíjate, Miguel, los analistas políticos, solo desde un punto de vista de geopolítica. Dicen que todas estas declaraciones, todas estas denuncias, lo que buscan es que el presupuesto de defensa, que es multimillonario en los Estados Unidos, que deben dedicar a la protección del espacio aéreo, se tiene que aumentar, y la manera de aumentarlo es hacer crecer el miedo a unos cielos no controlados. Ahí es donde entraría en juego la pieza de los ovnis. Cuando dices que entraría en juego, es que se utilizaría o se inventaría, pero claro, tenemos esas declaraciones juradas de gentes, en fin, muy cualificadas, que hablan de cómo ellos o han estado cerca, o han visto, o han pasado por sus manos documentos que hablan de todo este asunto. Claro, para ya empieza a serlo, un viejo lobo de mar en estas cosas, ¿no? Que empezó a interesarse por esta cuestión investigando el caso Roswell, que publiqué mi primer libro sobre esta cuestión, Roswell, Secreto de Estado, que es es un ensayo que estoy actualizando desde 1995, desde hace 30 años. Para mí todo esto me resulta muy familiar. Yo ya sé que se estaban ocultando este tipo de informaciones. Sé que hay muchas pistas que apuntan a una naturaleza tecnológica no humana de estas criaturas, pero lo que no termina de ser concluyente es saber si esos son realmente extraterrestres o son, por ejemplo, ahora que estamos pensando en enviar inteligencia artificial al espacio para cruzar las vastas distancias siderales, si son, por ejemplo, robots o robots entre comillas en nuestro concepto, no sabemos cómo es en otra tecnología, pero de otra supercivilización. No lo sabemos. Que, en tu opinión, Roswell se estrelló algo que no era de aquí. No es mi opinión solo, es que... Algo que no era de aquí. Es que la reacción que tuvo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para recoger aquellos restos, para tapar toda huella de aquello, para amenazar a todos los testigos que vieron o empezaron a hablar de aquello, no era proporcional al secreto o a la manera en la que ellos trabajaban, por ejemplo, con el tema de las armas nucleares. Estamos hablando de 1947.
Estados Unidos acaba de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki 2 años antes. Ha ganado la guerra. El tema nuclear es la mayor potencia y la mayor fortaleza de los Estados Unidos, y todo se maneja con extrema precaución. Pero aún así, lo que ocurrió en Roswell está por encima del exceso de celo que se aplicó al control del secreto nuclear en los Estados Unidos. Y ahí están los libros de historia para verlo. Por lo tanto, tenía que ser algo que les sobrepasase a aquellas gentes. En 10 segundos, antes de pasar a otro misterio, ¿crees que nos están visitando con toda la información que tú tienes, o no te quieres mojar? No, yo me puedo mojar. Si me preguntas lo que creo, no lo que puedo demostrar, sino lo que creo, te diré que mi impresión es que nunca han dejado de estar aquí. No es que llegaran, es que ya estaban aquí antes de que tú y yo, o que los primeros sapiens estuvieran aquí. Es una manera distinta de ver el problema. ¿Y si de repente hay sembradores de vida, como nosotros terminaremos siéndolo en algún momento, de planeta en planeta, y nosotros somos parte de esa siembra, de esos terrenos fertilizados por una superinteligencia? Hasta Watson y Crick, los descubridores del ADN, en algún momento se plantearon que hubiera sembradores cósmicos de vida. No es algo tan inimaginable. Programa especial estamos haciendo desde Zaragoza, con invitados especiales como Javier Sierra. Hay más misterios que queremos analizar con él. Igual nos hacemos hasta un viaje. Los nuevos hallazgos arqueológicos están cambiando lo que conocíamos de nuestro mundo. Este es un ejemplo. Imagina por un momento que una civilización olvidada se despierta ante nuestros ojos. Un mundo donde el tiempo ha conservado secretos en la piedra. Un lugar donde los susurros de un pasado tan antiguo que desafía todo lo conocido resuenan con la fuerza de las estrellas. En lo profundo de la tierra, bajo el sol abrasador de Anatolia, en el sur de Turquía, yace un sitio que cambia todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Göbekli Tepe, como un pueblo primitivo, sin las herramientas que hoy consideramos esenciales para la construcción de monumentos, pudo levantar estructuras que hoy en día siguen asombrando a los mejores arqueólogos del mundo. Que tan profunda era la sabiduría y la espiritualidad de aquellos que erigieron Göbekli Tepe, cuando aún no se había descubierto la rueda ni se conocían los metales, y por qué, después de miles de años, fue ocultado deliberadamente bajo tierra. Göbekli Tepe, un lugar que está reescribiendo la historia. Nuestro invitado tiene mucho que contarnos. Como dicen que estamos en el tiempo del apocalipsis, que no es tanto destrucción sino descubrimiento, parece que se están, a través de la arqueología, que es otra de las formas de relatar el mundo, descubriendo cosas que están cambiando nuestra historia, y Göbekli Tepe podía ser una de ellas. El tiempo del apocalipsis fue Göbekli Tepe, fue el tiempo de Göbekli Tepe hace unos 11.000, 12.000 años aproximadamente. Aquella cultura que descubrimos en 1994, es decir, hace 4 días, como quien dice, construyó unas estructuras de piedra que dejan en un lugar bastante atrás a Stonehenge en Gran Bretaña. Esculturas de piedra con autorrelieves, con monolitos en forma de T, de una altura de una casa de 5 o 6 pisos. Estamos hablando de algo muy tremendo para una cultura que se supone estaba en una época en la que empezábamos a cultivar y a domesticar animales. Pero algo les pasó a aquel pueblo, por eso hablo de apocalipsis, para que de repente decidieran enterrar deliberadamente aquellos monumentos. Esta es la clave, Miguel. Decidieron poner tierra encima de sus propias estructuras de piedra y desvanecerse. No lo hicieron en un solo lugar. En esto que llaman allí Tas Tepeler, la cultura de las colinas, cada colina encierra templos megalíticos de estructura circular misteriosísimos, que están muchos de ellos todavía pendientes de ser excavados. Los enterraron deliberadamente y gracias a eso hemos podido encontrar huesos de antiguas ofrendas, huesos de animales de antiguas ofrendas. Hemos podido encontrar rastros que hemos datado y que nos han dado esas fechas alucinantes y que nos indican
que fuera quien fuese aquella civilización muy avanzada, muy por delante de lo que vendría después durante miles de años, viendo que algo iba a cambiar en su mundo, decidieron tapar sus lugares sagrados y ponerse a resguardo. ¿Qué apocalipsis fue? Quizá la clave esté en algún tipo de cambio brusco del clima, ahora que estamos hablando del cambio climático de manera contemporánea, provocado, dicen algunas hipótesis, por el impacto de un cometa. Se habla de que una era geológica reciente llamada el Drías próximo, el Drías reciente, hace 12.000 años, sería como una especie de invierno nuclear, una gran nube de polvo oscurecería una parte importante del hemisferio norte del planeta porque un cometa impactó contra el norte de Canadá. Se han encontrado restos de esférulas de diamante que solamente se pueden provocar por la gran presión provocada por un impacto brusco contra el terreno de un objeto cósmico. Se sabe que algo ocurrió y probablemente eso fue el inicio de ese apocalipsis de hace 12.000 años de Göbekli Tepe. Eso sí fue un apocalipsis. Lo que tenemos ahora por delante parece más broma. En el programa, Javier, tuvimos hace poco tiempo a dos de los arqueólogos que estaban excavando allí, y a Isabel Muñoz, una fotógrafa que ha hecho un trabajo increíble. Extraordinaria, sí. Y es tremendo la cantidad de cosas que hay ahí. ¿Qué civilización era? O sea, inimaginable. Bueno, cada temporada nos asombran, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo por delante, esos templos ya han sido declarados Patrimonio de la UNESCO, el proceso de excavación se ha convertido en algo muy concienzudo, muy lento, porque entienden que allí vamos a encontrar claves del origen de la cultura. Y una de las cosas que está sobre la mesa y que me parecen más fascinantes es que justo al lado de esas colinas, como las de Göbekli Tepe, es donde se empezó a cultivar el trigo. El primer trigo que el ser humano, domesticó, estaba allí. Es el trigo carraón, como lo llaman en aquella latitud. Y ese trigo, Miguel, es fruto de la manipulación genética. En algún momento, hace miles de años, pongámonos en situación, hubo gente que mezcló, que hibridó semillas de distintos trigos salvajes para obtener un trigo estable y domesticable, que fue con el que se hizo el primer pan. ¿Quién hizo eso? ¿De dónde venía ese conocimiento de mestizaje biológico en un momento tan primitivo de nuestro pasado? Y además saber, quizá por astronomía o vete a saber, que venía un apocalipsis y esconder cómo hicieron sus templos. ¿Estaban avisados? No sabemos si lo predijeron o simplemente reaccionaron al impacto de ese cometa, que pudo haber chocado contra Canadá hace 12.000 años. No lo sabemos realmente, pero su irrupción, la irrupción de este cometa en el pasado podría explicar la desaparición de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que no haya en el continente americano rastros de sapiens anteriores a esos 12.000 años. Siempre se dice que el sapiens cruzó el estrecho de Bering cuando estaba congelado y que hace unos 10.000 años más o menos empezó a poblar el continente americano. ¿Y si hubiera habido ya antes sapiens, mucho tiempo antes, en América, porque hubieran cruzado el océano navegando, y ese cometa que desbordó los grandes lagos de Canadá y dejó una huella geológica que hoy se puede ver en las fotos satelitales, simplemente arrasó todo el territorio, todo el continente, y terminó con todo rastro posible de presencia humana y de muchos animales en la región? Ahí encontraríamos otra clave. Lo que está pasando en Göbekli Tepe nos está abriendo a una nueva interpretación de la historia. Por eso yo estoy tan atento a lo que cada año se descubre y se presenta ante la opinión pública. ¿Estás a gusto? A gustísimo. Se lo pregunto a nuestro público. ¿Estáis a gusto? Vale. Casi para terminar esta parte, y que hay, creo que te lo he escuchado a ti, que algunos restos de Göbekli Tepe han podido aparecer más tarde en Stonehenge. Bueno, lo que ha ocurrido realmente es otra cosa. En Stonehenge se vienen haciendo excavaciones y catas arqueológicas desde hace mucho tiempo. Stonehenge se ha ido
atrasando en su cronología durante este último siglo. Pensábamos que era algo, pues en un principio se llegó a decir incluso que del siglo I, luego se retrotrajo hasta el año 2000 antes de Cristo. Ahora ya estamos hablando del año 3000 probablemente antes de Cristo. Se han encontrado restos humanos de enterramientos en Stonehenge, y al analizar esos restos humanos se ha hecho también el perfil genético de esos restos humanos, y se ha descubierto una cosa asombrosa, que esa población de hace 5.000 años, del 3000 antes de Cristo, que pudo levantar las primeras piedras en Stonehenge, venía de Anatolia. ¿De Anatolia? Anatolia es donde está Stonehenge. Göbekli Tepe. Es decir que aunque hay una diferencia de muchos miles de años, hablamos de ahora mismo 3000 antes de Cristo respecto al 11.000, 10.000 antes de Cristo, aunque hay una diferencia cronológica muy grande, están emparentados genéticamente. Y ahí surge una hipótesis. ¿Fueron los supervivientes de Göbekli Tepe los que generación tras generación migraron a través del viejo continente hasta llegar a las Islas Británicas? ¿Dejaron esos herederos de Göbekli Tepe construcciones tan familiares, tan parecidas a las de Göbekli Tepe, como por ejemplo las taulas de Menorca, que son estructuras en forma de T, o los monumentos megalíticos de Malta, que tampoco se han datado con total precisión? Ahí está el escenario. Algo que sería ciencia ficción en un espacio en blanco del año 2000, en un espacio en blanco del año 2025 tiene cada vez más visos de verosimilitud. La historia, aunque nos parezca mentira, y especialmente la prehistoria, se está reescribiendo delante de nuestros ojos. Qué bonito que sea así. Vamos rápidamente con otro misterio. Te voy a pedir que seas muy breve con él si puedes. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Más misterios de nuestro mundo. Nos los avanza el doctor Sans Segarra. Fue una persona que era sanitaria, que trabajaba en nuestro hospital, o sea que nos conocía, me conocía perfectamente bien. Esta chica pues tuvo un gravísimo accidente de circulación, la llevaron al hospital, ya entró en urgencias con el diagnóstico de muerte clínica. Reconocí a la paciente, como es lógico, y se despertó al 6º o 7º día. Entré y le dije: ¿usted ha tenido algún fenómeno anímico que le extrañe desde que usted ha ingresado aquí en el hospital? Y ella bruscamente me dice: no me cuente nada, que yo vi todo lo que pasó. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. Me dijo: usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón y me aplicó el DEA. Me describió el nombre y todo de los sanitarios que la estaban atendiendo. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Pasó a través de la pared y me describió todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias de cirugía de mi hospital. Las experiencias cercanas a la muerte. Un interrogante que día a día se va comprendiendo. ¿Qué opinas de ellas? ¿Existe vida después de la vida? La ciencia nos está dando datos cada día más claros de que hay conciencia, de que hay vida, de que hay... Esta es la otra gran revolución que estamos viviendo. Creo que uno de los temas que están ahora mismo sobre la mesa y ha llegado para quedarse durante mucho tiempo es precisamente el estudio de la conciencia humana. La conciencia humana, según muchas pistas, y Sans Segarra trabaja en algunas de ellas, es una conciencia, voy a utilizar su terminología, no local. Es decir, no está vinculada al cerebro humano. El cerebro percibe la conciencia, pero no la contiene. La conciencia es algo que está fuera del cerebro. Por eso hay mentes que son capaces de ver cosas que suceden lejos, que son capaces de percibir o de proyectarse a lugares donde el cuerpo no está, porque la conciencia en realidad no está implícita en la red neuronal biológica humana que nosotros consideramos que es el todo, ¿no? Si eso es así, estamos ante la clara demostración de que somos más que cuerpo físico y no nos morimos cuando el cuerpo se muere, porque la conciencia está ahí fuera. Esto es tan importante que yo que he venido esta noche a hablar contigo de mi libro, del plan maestro y del arte y de la conciencia también aplicada al arte, te voy a recomendar otro libro. ¿Cuál? No es el plan maestro, es el último libro de Dan Brown, El último secreto. Va de esto.
Dan Brown ha puesto sobre la estoy mesa... apuntando, ¿eh? Sí, El último secreto de Dan Brown. Ha puesto sobre la mesa, en un thriller que es mucho mejor que El Código Da Vinci, este tema de la conciencia, que es el clave. Y no solo eso, está el número 1 de ventas, pero es que al lado el número 1 de ventas de no ficción son los libros de Sansegarra. Luego, algo está pasando. Exacto, en la conciencia colectiva de los lectores, de la gente que reflexiona sobre el mundo, este es el tema. 2 minutos para la última parte contigo. El futuro nos está alcanzando. Hay cambios vertiginosos a nuestro alrededor. Guerras y rumores de guerras. El predominio de la inteligencia artificial, los nuevos avances de la técnica y de la ciencia, la colonización de Marte. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia el apocalipsis o hacia un nuevo futuro lleno de luz? Pues eso te pregunto, tienes que ser muy breve si puedes, porque nos vamos a ir a criticar un poco Halloween. No me gusta criticar, pero hay mucha gente que está diciendo que es un tiempo de crisis, que tiempos negros, y otros muchos quizá como tú, que decís que es una nueva esperanza. Los tiempos de crisis son siempre tiempos de ajuste de cara a nuevos pasos evolutivos. Y el paso evolutivo que va a dar el ser humano, que lo está dando ya, está delante de nuestros ojos. Es la exploración espacial, es la llegada del ser humano a otros planetas. Sé que cuando sale Elon Musk por la tele hay mucha gente que dice, ya está aquí el loco este, que dice que vamos a llegar a Marte. Pero no está tan loco, es que vamos a hacer eso. Yo lo estoy viviendo muy de cerca. Ya sabes que tengo a mi hijo mayor, a Martín, estudiando ingeniería aeroespacial, preparándose para ese momento, y esto está ahí y está a la vuelta de la esquina. Vamos a llegar a otros mundos, vamos a llegar físicamente a otros mundos de nuestro sistema solar, vamos a hacer cosas increíbles y obviamente vamos a tener que resolver muchos conflictos que tenemos en este planeta, pero fíjate que con esta visión poética podemos cerrar, ¿no? Vista desde el espacio, desde esa perspectiva que van a tener esos futuros astronautas, en la Tierra no hay fronteras. ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos y Rusia si están separados por una franja de tierra de 100 kilómetros por el norte de Alaska? ¿Qué diferencia hay? No hay nada. No están los países pintados por colores. Todos somos un solo mundo. Nadie como tú podía decirlo también. Os pido un aplauso para él. ¿Forma de contacto contigo, Javier? Pues hay varias formas de contacto. Mi página web, javiersierra.com, siempre está abierta, pero también te pido desde esta mesa otra forma de contacto, que es ocultura.com, ¿no? Que es este proyecto tan bonito que nos ha traído aquí esta noche. Por el cual te felicito. Muchas gracias. Ocultura.com. Ocultura.com, ocultura. ¿Qué palabra más bonita, qué neologismo, la cultura de lo oculto. Eso es lo que yo defiendo, porque creo que teniendo la mirada atenta a lo oculto, estamos más despiertos. Y esa es la clave de la nueva humanidad. Qué bonito. Nos vemos el día 26 de noviembre en Cantabria. Será un placer compartir de nuevo contigo. Y gracias por todo lo que das. Gracias a ti. Una introducción para las nuevas invitadas que nos llegan. Gracias. Gracias. Radio Nacional de España. La radio por delante. Año 1605. Un hidalgo manchego cabalga por primera vez en las páginas de un libro. Este Quijote dará que hablar. Dijo usted en la radio. Sí, maestro, queremos entrevistarle en directo. Radio en 1605. Pues que vengan molinos con antena. Crónica de España. Chema García Langa. Todo personaje de nuestra historia tiene su momento en Crónica de España. Sábados y domingos a las 7:30 de la mañana. Las 6:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Dos nuevas invitadas se acercan al programa. ¿Cómo estás? De maravilla. ¿Sí?
muy viva. ¿Sí? Escribes libros, ¿verdad?, de cementerios. Eso dicen. Sí, déjame que salude ahí. Clara Tauces, buenas noches, Clara. Hola, buenas noches, Miguel. Compañera del Espacio en Blanco durante mucho tiempo. Pues sí. Ahora en el equipo de Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Bienvenida al programa. Déjame que ponga una introducción y muy rápidamente nos vas a contar una historia y tú también nos vas a contar historias, ¿vale? Vamos con ello. Existen algunos días a lo largo del año en los que se encuentran dos mundos. El nuestro y el del más allá. Estamos en uno de ellos, el Día de Todos los Santos, y queremos celebrarlo a nuestra manera. Es un momento en el que en muchas culturas del planeta se rinde culto a los muertos. El fino velo que separa esta vida de la otra se abre y podemos ver qué hay más allá. Y precisamente eso es lo que deseamos hacer ahora con las invitadas que nos acompañan. Marta San Mamet, que has escrito un montón de libros, sobre todo esto de la muerte. Me has cambiado totalmente el guión. Voy a hacerte caso, porque yo no tengo personalidad. Menos yo, o sea que vaya dos, menos mal que Clara. Pon orden, Clara, aquí. Te levantas hace tiempo con una hora determinada. Bueno, bien. Sé breve porque tenemos 12 minutitos. Esto es un tema, realmente es un testimonio personal. La gente que escribimos y que hacemos cosas de estas, no nos gusta hablar de nosotros, pero creo que se lo debo a Miguel. Yo te lo agradezco. Y a Javier, por supuesto, por Cultura. Entonces, bueno, he tenido mis dudas de si hacer esto o no, pero creo que es una noche especial. Creo que hay algo que no se habla en esta noche y es del duelo, de esa soledad que tenemos cuando alguien fallece. Y a mí me ocurrió una cosa que os voy a contar, y es que yo llevaba como muchos años, como 4 o 5 años, despertándome a las 4:44 de la madrugada, cosa que parece ser que ahora hay bastante gente que le ocurre, pero espero que no sea por el motivo por el que me pasó a mí. 4:44 de la madrugada. Bien, como yo estoy en la escóbula también, conozco a Miguel, conozco a la gente de aquí, pues fui muy pesada durante esos años. Oye, contarme, pero qué significa y tal, que si los ángeles vienen, que si... Al final me marearon la cábala. Bueno, nadie sabía por qué pasaba y yo estaba ya realmente obsesionada porque, claro, hacía pantallazos con el móvil. O sea, yo me despertaba, veía 4:44 y hacía un pantallazo para que la gente me creyera. Y digo, pues que esto no puede ser. Bueno, la primera persona a la que yo llamé para contarle esto fue mi madre. Le dije, mira, mami, me está pasando esta cosa tan rara, tan loquísima. Y ella no le di ninguna importancia. Y bueno, hace 6 meses mi madre fallece. Y recuerdo perfectamente ese momento por eso quizá luego lo de la respiración, si tenemos un tiempo iremos ahí. La importancia que tiene la respiración, la importancia que tiene ese primer latido y ese último latido. Y bueno, estábamos todos con ella, pero casualmente en ese momento del fallecimiento estaba yo sola. Y le puse la mano en el corazón y llevo aquí su latido. Y cuando vino el del funerario, todas estas cosas que tendréis que pasar por ellas, que hay que hacerlo, pues claro, me dijo, tu madre había nacido en el año 44. Y yo hasta ese momento dije, mira, el 4:44. Me dije, qué gilipollez pensar esto ahora mismo, en este momento tan de drama y tan horroroso. Pero claro, lo increíble es que a mi madre la estábamos enterrando el 4 del 4. 2025, pero del 4 del 4. O sea, un día 4 del mes 4. Y claro, recuerdo que la última frase que dijo antes de ya caer en coma fue, mira, Marta, cuando yo ya no esté, lo entenderás. Y yo creo que hoy empiezo a entender mucho. Y lo que empiezo a entender es que hoy es una noche para recordarles, para venerarles, para que el amor y el perdón
sea lo más importante en estas fechas, y como decía Javier en su conferencia, yo creo que la respiración, y por eso es importante, lo que luego hablaremos después de Clara, o lo último cuando tú digas, que trae lo visible, o sea, hace visible lo invisible. Déjame que ponga un poco de música. Sí, porque... Qué curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Y cómo te dan claves, como a Javier le han dado un montón de ellas. A ti te dieron, te despiertas a las 4:44 y estabas enterrando a tu madre a las 4. ¿Qué sentiste cuando se estaba yendo? Y si quieres hacemos el ejercicio de esa respiración y luego Clara... No quiero quitarle a Clara, que luego además estoy deseando ver tu conferencia. Con Clara tenemos tiempo. Yo tengo pendiente 3 programas o 5 con ella. Bueno, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, si a vosotros os apetece, lógicamente. ¿Os apetece? Y a nuestros oyentes, están diciendo, vale, venga. También lo dicen, ¿no? Vale. Venga, pues los Marta, oyentes, venga, esta noche es una noche especial, entonces... ¿Por qué es especial? Porque realmente el velo está muy fino. ¿El velo de qué? El velo entre los vivos y los muertos. Vale, no es Halloween y hay que cachondeo y... Para mí es Samaín. Yo es que tengo una parte gallega, entonces para mí no es Halloween, nunca lo ha sido, me parece... Déjame que diga un segundito solo. A mí no es que me moleste, no me molesta, ¿no? Pero... Teniendo tantas tradiciones y tantas cosas bonitas que nosotros tenemos, que nos dejemos machacar por lleguen los americanos y trivialicen una de las fiestas más increíbles que tenemos, y ese contacto con nuestra gente que se ha ido. Sobre todo por los niños. Es que no entiendo que a un niño se le ponga esa vista de mamarracho y no se le lleve a un cementerio o no se le lleve a enterrar a un abuelito. No, en eso yo soy más dura que tú. Soy más Pero bueno, celebremos la noche de todos los santos, o de los santos difuntos, o de Samaín. Ahora ya te dejo lo que quieras. Bueno, os voy a proponer un ejercicio muy rápido. Yo soy una conversa de la respiración. No le daba ninguna importancia en absoluto. Y ahora realmente soy de esas que va diciendo a la gente respira, respira, respira. Entonces os voy a proponer el de coherencia cardíaca. ¿Por qué? Porque os va a valer para cualquier situación en la que estéis, pues no sé, ahora mismo subir aquí, pues yo con mi ejercicio de coherencia estoy divinamente, ¿sabes? Te quita nervios y sobre todo para que esta noche, si queréis que puedan hablar con vosotros, que os puedan dejar una pequeña señal, que lo están deseando, estéis en un tono muy bajo. ¿Cómo te refieres a eso? Nuestros ancestros, la gente que se ha ido. Sí, yo creo que ellos siempre están aquí. Bueno, de alguna manera, no solamente esta noche, es evidente, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hay una protección, son esos ángeles que estoy absolutamente convencida. Y me parece que es lógico, me parece que tiene más sentido ahí te quedas y, bueno, no sé, son mis ideas. Os propongo lo siguiente, os pido que cerréis los ojos, que yo sé que estamos en radio y se está viendo, pero os pido que cerréis los ojos y vamos a hacer un ejercicio que se llama de coherencia cardíaca. Son 3 segundos. Os pediré que inhaléis en número 5, contaré hasta 5, y que exhaléis en 5. Va a ser sencillísimo. Pero os voy a pedir, para que veáis que esto realmente es efectivo, que os coloquéis vuestros dedos al lado de la tráquea, porque ahí vais a notar vuestro latido. A lo mejor os resulta más fácil tomarlo en la mano o incluso con la mano en el pecho, lo que queráis. Sentíos libres. Pero quiero que notéis una cosa. ¿Notáis el corazón ya casi todos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pues entonces cerrad los ojos y vamos simplemente a coger aire por la nariz y soltaremos también por la nariz en 5. Venga, soltad todo el aire que tenéis y comenzamos a respirar. Cogéis aire. 1, 2, 3, 4, 5. Lentamente soltamos por nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Apuesto a que la gran mayoría del público podéis abrir los ojos. Tenéis ahora mismo el corazón mucho más lento. Esta respiración y otras lo que hace es que equilibra nuestro sistema nervioso, que generalmente está en alerta, porque vamos en alerta por la vida. Así es muy difícil que nadie te pueda dar una señal o te pueda hablar. Así que cuando estéis esta noche acordándoos de esas personas que nos han dejado y por eso estamos en Santos y Difuntos, hagáis esta respiración, incluso alargando más la expiración, de tal forma que notéis, seguramente por escalofrío, por cambio de temperatura, por lo que sea, que esa persona está ahí. En ese momento, el que rece, el que, ¿sabes?, deseando siempre la paz.
Gracias. Yo digo que cuando ya sientes tu corazón o el latido de tu corazón, ya tienes wifi, que estamos acostumbrados, wifi. Parece que se nos olvida que estamos vivos. Clara Tauces, como digo, trabajó con nosotros en el Espacio en Blanco hace muchos años y resulta que eres descendiente de una que era duquesa, marquesa. Duquesa. Yo siempre he dicho que tú eras de la nobleza, duquesa. Duquesa de Osuna, novena duquesa de Osuna. Sí. Sí. ¿Y qué hizo esa duquesa? Pues mira, fue una de las primeras mecenas de Goya y, entre otras cosas, le encargó una serie de cuadros para decorar su palacete de la Casa de Campo, que era la Alameda de Osuna, que actualmente es el Jardín del Capricho, que se puede visitar los fines de semana. En Madrid. Sí, y ahí colgó 22 Goyas, pero de entre esos 22 Goyas hubo 6 cuadros muy especiales que se llaman Asuntos de Brujas y que son tan conocidos como el famoso Aquelarre, que es el cuadro que todos tenemos en mente cuando pensamos en el diablo, que es el macho cabrío con las brujas ahí, ¿no? Y esto lo hizo para colgarlo de sus dependencias privadas, no en un sitio de paso del palacete, sino donde ella, digamos, transcurría su tiempo. Una decoración muy siniestra, si lo pensamos, una persona ilustrada, muy culta. ¿Por qué querría tener esos cuadros allí? ¿Y por qué encargó esto a Goya, no? Y eso es el gran misterio, pues un poco del que voy a hablar en la charla. En la charla que va a haber ahora aquí, sí. ¿Sigues investigando? ¿Vas a escribir un libro sobre ello? No, tengo escrito un libro que se llama El Jardín de las Brujas, que está novelado, pero ahí cuento toda la historia de esos cuadros, de la duquesa, de ese jardín, de las claves esotéricas que hay escondidas en ese jardín, que hay muchas, y por qué creo que ella encarga esos cuadros, por qué hace ese encargo tan especial y tan siniestro a la vez. Era un personaje muy especial, ¿no? La duquesa. Era una persona muy adelantada a su tiempo, muy culta para la época, hablaba varios idiomas, escribía correctamente, y mucha gente de la nobleza, damas de la nobleza, eran analfabetas, no sabían prácticamente escribir. Ella escribía perfectamente y hablaba, como digo, varios idiomas. Tenía una biblioteca de 60.000 volúmenes, entre ellos... ¿60.000? 60.000 volúmenes, wow. Y entre ellos libros dedicados a la magia y a la brujería, libros para los que tenía que tener un permiso especial para poder tenerlos, porque estaban prohibidos en España. ¿Así has salido tú? Pues eso debe ser. Así ha salido ella, algo especial. Tengo que despediros, desgraciadamente. Marta, forma de contacto contigo. marta@sanmamez.net, o ahora yo soy muy fácil, no digo que sí a todo, de mi móvil a quien quiera. Sí, vale. Clara, me debes, te debo unos cuantos programas, hablaremos más extensamente. Más. Gracias por el reencuentro. Forma de contacto si quieren saber más. A través de mi página web, clarataoces.com, ahí hay un formulario de contacto y hay también información sobre mis trabajos. Ha sido un placer volver a veros. Gracias. Os pido un aplauso para ellas dos y nos vamos casi. Por hoy terminamos este programa especial que hemos hecho aquí con público en Zaragoza. Espero que hayáis disfrutado. Ahora mi aplauso es para vosotros. Gracias por haber venido. Una gratitud también a todos nuestros invitados. El Congreso de Cultura sigue después de nosotros y nosotros nos vamos. Nos vemos en 7 días en Radio Nacional con nuevos programas, y hasta que lleguen nuestros compañeros os dejamos con un poco de esa música especial del Espacio en Blanco. Feliz semana, gracias a todos por venir. Seguimos estando juntos en el Espacio en Blanco. Gracias.